Bien, ya en este sistema vamos a nosotros a encontrar pues una distribución de caudales, ¿verdad? Según los diámetros de la tubería y las condiciones de la red que tenemos en el sistema. En este caso tenemos 4 mallas. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar los caudales a través de todas las tuberías o lazos y después cuántos de altura de presión final en el nudo I. Nos dicen cierta información de las condiciones de los caudales, la longitud de las tuberías y los diámetros que vamos a tener. Entonces, comenzaríamos nosotros sabiendo, ¿verdad?, que entra un caudal de 400. Estos caudales nosotros ya lo sabemos, son condiciones de demanda que puedan tener ciertos puntos, o sea que yo ya sé que tengo que disponer 40 litros en esta zona. ¿Por qué? Porque se va a necesitar para viviendas, que en este punto yo lo voy a ocupar porque es para un parque, para una escuela, para alguna planta que tenga que hacerse algún tipo de tratamiento, etcétera. Entonces, son datos específicos que yo ya voy a tener o salidas en ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, este sistema es un sistema cerrado, ¿verdad? Es una red cerrada, un circuito cerrado, ¿bien? Que consta de 4 mallas, ¿bien? Adicionalmente nos dice que trabajemos con un suelo de Hazen-Williams de coeficiente de 100. Nos dicen las dimensiones que son 900 metros horizontales y 1200 metros los que están de manera pues vertical en el dibujo, ¿no? En los diámetros, pues aquí tenemos de 60, tenemos de 50, ¿verdad?, de 30. A medida va saliendo el caudal, pues entonces los diámetros van siendo menores, ¿verdad? Vamos necesitando menos, pues, diámetros, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones que vamos a tener también. Bien, vamos a comenzar entonces el primer, en cuántos pasos o qué es básicamente lo que vamos a hacer con este cross. Pues básicamente sería lo mismo como cuando hicimos con una sola malla. En este caso, nosotros podemos decir que vamos a poner primero los caudales por cada circuito, ¿verdad? Este es un método de tanteo. Vamos a tener que ir sumando, viendo cómo se nos acondiciona con estos valores que sale al final para que todo nos cuadre, ¿verdad? Lo que entra en un nudo tiene que ser lo que va a salir en ese nudo, ¿verdad? A lo mismo, ya vamos a hacer la revisión del total de los caudales. Vamos a calcular la pérdida de carga en todas las tuberías, ¿verdad? Si yo ya sé el caudal supuesto, si yo sé el diámetro, pues con Hazen-Williams yo puedo encontrar perfectamente cuál es la pendiente. Y con la pendiente yo puedo encontrar cuál es este HL, esta pérdida de carga. Luego tomar los valores de la sumatoria de las pérdidas de carga en todo el tramo, ¿verdad? Por tramo los analizaré para que encontrar también el siguiente valor, que es la sumatoria de las pérdidas de cargas entre los caudales supuestos, porque estos dos valores, el 3 y el 4, ¿verdad? Me van a servir a mí para después poder encontrar mi factor de corrección. Es importante, en el que decía aquí en el 3, que consideremos las direcciones, ¿verdad?, de cada uno de los caudales, ¿verdad? Si esto entra en este punto y sale en este otro, bueno, salen también acá, pero en esta ramal vendríamos para acá, se diría que para acá, y luego para aquí, y luego se diría que para aquí. Entonces significan que estos dos serían horarios, son las manecillas del reloj, que serían positivos, en el caso del fluido así es, ¿verdad? Y en este caso serían antihorarios, que la estandarización nos dice que lo tomamos como negativos en el caso de los fluidos. Entonces, es importante tener claro, ¿verdad?, estos signos, esta estandarización de signos. Y después hay que hacer tantas vueltas de Hardy-Cross hasta encontrar el equilibrio, o sea que la sumatoria de HL me da igual a 0. En nuestro caso vamos a quedar con un valor de 1, ¿verdad? Menor o igual que 1.
Bien. Vamos a empezar entonces con la suposición de los caudales, ¿verdad? Empezamos siempre desde el inicio. Entonces, el inicio donde es el nodo A. Yo puedo hacer cualquier tipo de suposición, pero voy a ir viendo que al final de repente un dato no me cuadra porque no, ya gasté mucho en un lado y al final no me llegó agua hasta el último punto. Entonces voy haciendo una disposición pues lógica, ¿verdad? Yo sé que por aquí tienen que salir 40, por aquí me tienen que salir 100, por aquí me tienen que salir 80 más 80 serían 160, etcétera. Entonces yo tengo que ir viendo más o menos cuánto tengo que ir distribuyendo en esta red, ¿verdad? Para dónde tengo que tirarle más, para dónde tengo que tirarle menos, ¿verdad? Entonces, empezaríamos viendo la primera condición y revisando. Si aquí nos dicen que es 400, la salida total serían 80 más 80 más 80, que son estos tres, más 100, acá, más 20, más 40. Entonces, estos me suman 400. Es perfecto, no hay ningún dato mal, ¿verdad? Tenemos todo bien. Bien, pues lo mismo vamos a hacer en cada nodo. Por ejemplo, en el nudo A entran 400. Entonces significa que tienen que salir 400 sumados, cualquier disposición. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 160 y 240, ¿verdad? Entonces la suma de ambos, ¿cuánto me es? Es 400. Perfecto. Ahora, en el nodo F. En el nodo F entra ¿cuánto? Entra 240, entra aquí 240. Entonces, ¿cuánto sale? Saldrá 80 por un lado y 160 por el otro. Repito, estas suposiciones ustedes la hacen, o sea, cada quien va poniendo una suposición. ¿Por qué yo quiero 160? Porque yo sé que ocupo dejar por aquí por lo menos 80, ¿sí? ¿Verdad? Y aquí me lleguen otros 80, no lo puedo mandar menos, ¿verdad? Entonces, tendría que mandarle más, ¿cómo se llama? Que 80, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener una lógica de todo el sistema, ¿verdad? Bien, entonces 80 y 160 me suman ¿cuánto entraba aquí? 240. Perfecto. Entonces voy con el B. En el nudo B, ¿qué es lo que me entra? Me entra 160. Entonces, ¿cuánto saldrá? Bueno, yo aquí podría ponerle 80, por ejemplo. Pero si le pongo yo 80, me sale 40, entonces solo me quedarán 40 para aquí abajo. Perfecto, yo podría suponerlo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir viendo eso y fijándome también qué es lo que va a salir después cuando llegue mi suposición, ¿verdad? Entonces separo y también viendo los diámetros, ¿eh? Entonces en este me sale 40, ¿verdad? Y en este, si lo que entraba aquí era 160, entonces 120, ¿verdad? La distribución. Luego vengo acá, entra 120, aquí no hay pérdida, aquí no tengo que hacer ningún tanteo, sino que 120. Y perdí 40, o salió 40, me quedan 80, ¿ok? Tenía acá. Entonces, en este punto, bueno, creo que vamos con el, sí, en este punto, me entra 40 más 80. ¿Cuánto suman 40 más 80? Suman 120. De 120, yo ya sé que sale 20, ¿sí? Porque me lo piden que en ese punto se ocupa una demanda de 20. Ok, yo ya sé que sale 20, entonces yo dejaría, ¿cuánto tenía? 120, 100, me quedarían 100. Entonces, esos 100 que me sobran, yo los voy a distribuir para el que va a ir para este lado y para el que va a ir en este lado, ¿verdad? Entonces, yo ya aquí me puedo ayudar porque yo ya sé que aquí viene 80. Yo ocupo que aquí salga 100. Yo por lo menos aquí le tengo que dar más de 20, ¿sí? O por lo menos 20, porque si no, ¿de dónde van a salir estos 100? ¿Verdad? Entonces vengo yo y le doy 60 y aquí 40, ¿verdad? De los 100 que me sobraban. Entonces, aquí me quedan 60 más 80, suman 140. Menos 100, me quedan 40 para acá. Bien, vimos acá, 160 salen 80 y me quedan 80. Aquí tenemos 80 y llegan 40, entonces
son 120. Si salen 80, me sobrarán 40. Aquí me sobrarán 40. 40 más 40, 80. Entonces ahí tengo todo mi circuito, ¿verdad? Que con algunos 2 tanteos, pues ya te saldrá, o con 3 tanteos. Bien, entonces terminamos, ¿verdad? Ya hacemos todo esto, es pura suposición. Ya en Harpy-Cross, en la primera vuelta, ya nos va a corregir bastante, ¿verdad? Después esperaremos unas 2, 3, 4, 5 vueltas a ver cómo nos va. Bien. Entonces, hacemos el primer. Este análisis que tengo yo acá es para una malla, para la malla 1. Voy a tener que hacer lo mismo al mismo tiempo hasta la malla 10, perdón, hasta el dato 10 de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3 y de la malla 4. ¿Sí? Voy a tener que hacerlo todos el paso 10 simultáneamente. Porque en la casilla 11 yo voy a ocupar datos de las otras mallas de la columna 10, ¿verdad? Entonces, empezando por ese concepto. Bien, aquí agregamos la línea 0, que sería el nombre, el lazo, porque si como vamos a tener tanta información, tenemos que identificar los tramos, ¿verdad? Entonces podemos poner de tramo, lazo, tubería, etc. El coeficiente C de Hazen-Williams y la rugosidad, que en el ejercicio nos pedían que fuera con 100. El diámetro, por ejemplo, que estoy trabajando con la AB es esta de aquí arriba, ¿sí? Nos dice que el diámetro es de 50, ¿no? Y nos dice que la longitud es de 900. Caudal supuesto, nosotros supusimos que era 160. Entonces, aquí sería el caudal supuesto. La velocidad, tal cual como lo hacíamos en el análisis anterior, con el caudal es igual a velocidad por área. Entonces, ¿qué es velocidad? El caudal entre el área, ¿verdad? Entonces, encontramos la velocidad respetándole el signo al caudal negativo, ¿verdad? Para tenerlo conceptualmente. El radio hidráulico, ¿verdad? Que es el diámetro entre 4, porque estamos trabajando con tubería llena. Y después la pendiente. La pendiente, sí, vamos a tener cuidado siempre, ¿verdad? Como lo hacíamos en la malla sencilla, que estos negativos, cuando metemos la ecuación de velocidad, nos va a quedar a la raíz de 0.58, ¿no? Entonces, en este dato, meter valor absoluto, porque no podemos tener raíz negativa, ¿verdad? Y en este caso de acá, le multiplicaríamos al final el -1 para que se lo ponemos después el negativo, ¿no? Pero el dato con valor absoluto, porque si no nos va a tirar error en estos dos casos. Y después el HL. El HL, que no es nada más que S es igual a HL entre L, entonces HL es S por L. O sea, la longitud que teníamos aquí inicialmente por el S que nos haya dado acá. ¿Vale? Como es negativo, pues será negativo. Ahora, aquí viene el caso crucial. La columna 8, como quien dice, la más importante en el desarrollo del cross, ¿verdad? Pues al final es la respuesta, que es lo que tenemos en la 13. Entonces, hacemos la sumatoria, respetándole su signo. Si es negativo, negativo, ¿verdad? Y nos da 1.27 negativo. Entonces, nosotros tenemos que buscar que este valor se acerque a 1. O sea, valor absoluto de 1 puede ser -1, no hay problema, o sea, puede ser negativo el valor. Pero tiene que llegar a ser menor o igual que 1. En este caso que está cerca, pues no hay ningún problema, nos van a dar datos muy cercanos a la realidad, pero tenemos que ver las otras mallas. Entonces, hay que hacer el paralelo, ¿verdad? Hago hasta el 10 la primera malla y espero a la 2, la 3 y la 4 hasta el 10. Continúo. Entonces tenemos la casilla 9, pues no es nada más que el HL entre el caudal supuesto, ¿verdad? Entonces lo encuentro y luego encuentro el delta, ¿verdad? Teníamos que el delta era igual al negativo de la sumatoria de las HL sobre 1.85 de la sumatoria
de HL sobre el caudal supuesto, ¿verdad? Entonces, nos va a dar igual para todos, ¿verdad? Aquí este 1.27 es negativo, este 0.05 es positivo, el negativo no se nos cancelará, no será positivo acá, negativo por negativo positivo. Entonces, ya tenemos este valor. Este 12.70, 12.7071 es el delta o factor de corrección de Hardy-Cross de esta malla. Yo tendré que hacer, como les acabo de decir, vamos a repetir, hasta el paso 10, la malla 2, la malla 3, la malla 4, porque sin hacerlo yo no puedo saber cuál es el delta que me dio en ella. Entonces, haciéndolo, vamos a darle un pequeño, vamos a curiosear en la otra, por ejemplo, haciéndolo todo, aquí me daría el delta de la malla 2, que sería esta, la malla 2, 5.31, la malla 3, 19.34, y la malla 4 me da menos 4.76. Entonces, yo tendría, yo tendría el dato de la malla 3, por ejemplo, que es, a ver, la BE, sería 5.31, 98, este dato del delta, o del factor de corrección, ¿verdad? Y en la malla 3 sería 19.34, 69, positivo, el delta. El 4 ahorita no me interesa porque no tiene que ver con la malla 1, pero lo podemos poner menos 4 punto algo, no recuerdo, menos 4 punto. Entonces, bien, el tramo BE es este. En este sistema viene con el caudal para este lado, con este sistema viene para este otro. Este es horario, este es antihorario, etc. Entonces, por eso es que siempre van a ser que se contrarrestan uno con el otro. Pero no nos meteremos en ese detalle. Lo que sí les diré es que tenemos que tomar en cuenta ambos datos. Entonces, en esta BE, o sea, esta que tenemos aquí, le voy a restar el valor del delta que me haya dado en la otra. ¿Sí? O sea, yo diría, para el delta corregido, bueno, aquí lo tengo más abajo, para el delta corregido en el 12. Yo tomaría el 531.98. Y para la ABF, esto es una FA, para la FE, tomaría el dato de quién, de la 3, porque está a la par el vecino de la 3, 19.30. Ahora el 12, el paso 12, ¿verdad? Es restar la casilla 10 menos la casilla 11. Entonces yo diría que sería el delta ya final, sería el delta de la casilla 10 menos el delta de la casilla 11. En el caso de estos de aquí arriba, que no hay nada, pues es 0, ¿no? 12 menos 0, 12. 12 menos 5, 7. 12 menos 19, menos 6. 12 menos 0, 7. ¿No? Esos son los delta corregidos. Y en la 13 lo hacemos como ya lo hacíamos antes, ¿verdad? O sea, el caudal supuesto, ¿verdad? El supuesto, donde está aquí, 160 menos 12 es igual a 173, ¿verdad? Y tendríamos acá 40 más, ¿verdad? Aquí en la ciudad es más, no es menos, es más, perdón, más 7.38, ¿verdad? 47. Menos 80 más menos 6. Entonces me quedaría menos 86. Menos 240 más, ¿verdad? O sea, más el menos, más, nos quedaría 227, ¿verdad?
Entonces, ya haríamos la parte final. Analizando para seguir. Ahora, hacemos lo mismo con todas las mallas, tanto con la malla 2, con la malla 3, la malla 4. Repito, hasta el paso 10 se tienen que trabajar en paralelos y después se terminan de hacer en cada una de ellas, teniendo bastante cuidado con ubicar bien estos que son, pues, que trabajan en ambos lados, ¿verdad? Entonces iríamos a la última parte y tendríamos nosotros, repito, hasta aquí, hasta el 10, todos se van trabajando a la par. Ya después verificamos, por ejemplo, B tiene 531, ¿verdad? Que sería el de esta malla de acá. Aquí está BE, que es B. Entonces, a él, adicionalmente, yo pienso que le voy a poner 270, o sea, el dato que tenía de la malla 8, respetándole el signo. Si se fijan, aquí está un -4 que equivale a este -4, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, teniendo esos cuidados, ¿verdad? De que se vayan poniendo. Y si ustedes se fijan acá, el HL es de 1.27, valores absolutos voy a decir. Aquí es 1.8, ya es más aceptable. Pero aquí es el que nos está dando problemas porque es un 5, ¿verdad? Entonces ese dato aquí casi no se ve, pero también es un 1.0 algo. Entonces no nos conviene, ¿verdad? Y entonces tenemos que seguir dando porque el dato no está cercano. Entonces tengo que hacer otra vuelta. Si ustedes se fijan acá, esta es la primera vuelta. Aquí está la actualización. Estos serían los primeros datos, ¿sí? Cómo nos han quedado, cómo nos habíamos propuesto, perdón, inicialmente. Vamos aquí es la quinta vuelta. Que seguí haciendo. ¿Qué es lo que hice? Ahora, en este dato de los supuestos, ¿sí? Yo ubico estos valores. Supuestos. 172, 47, 80, 87, perdón, 86 y 227. ¿Sí? Aquí ubico estos valores. O sea, en el nuevo análisis. Y vuelvo a girar el micro, ¿verdad? Vuelvo a girar el micro. Entonces, vengo y ya en la quinta vuelta, de acá, quinta vuelta, la sumatoria de Excel aquí, o sea que ya me va dando cero, ya me va cerrando. Y aquí en esta otra, punto 38. Y aquí está 8.51. Y en esta otra, punto 13. Entonces ustedes se fijan que todos están menores igual que 1. Están menor que 1. Entonces yo ya puedo cerrar aquí el sistema. Si ustedes se fijan, en el anterior tenía un caudal de 172, de 125, de 86, de 49, por mencionarle esos cuatro. Aquí el de 80 se nos convirtió en 82, 130, 81, 53. Ya cambiaron pues considerablemente, vamos a decir unos cuantos litros, ¿verdad? Cambiaron, pero o sea, ya se acercaron a la realidad, ¿verdad? Ahora, ya que ya puse actualizado, ustedes se fijan, si yo sumo 182.18 con 217, automáticamente me va a dar 400. Si yo sumo 182, perdón, si yo a 182 yo sumo 130 y 51.28, me va a dar 182.18 aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo por los decimales que tengamos ahí. Entonces, ya aquí ya podríamos dejar, y eso podría ser nuestra respuesta, perfectamente. Pero si si hacemos el uso de una herramienta, nosotros de Excel, por ejemplo, hacemos una planilla y nosotros lo hacemos, una plantilla, entonces podríamos tener un dato pues enteramente exacto, que nos daría de, si ustedes se fijan, de aquí esto es 0, aquí es 0, y es 0, y en los cuatro medios 0. ¿Sí? Entonces, aquí nos había dado 182.18, aquí nos dio 183, no mucho la diferencia. Miren cualquier otro caudal, 135, este caudal GS. Y esa es otra, también otra realidad. Es otra cosa que, a ver, ¿qué es este, por ejemplo? ¿Dónde está este?
que el caudal es de 80.53. Y este también está en la malla 3, ¿verdad? Entonces, en la malla 3, aquí está, 80.53. Nos tienen que dar iguales los caudales. No nos pueden dar diferentes, que por un lado me dice que es 80 y que por otro lado me dice que es 90. No se puede, ¿verdad? Entonces tienen que darnos iguales. Entonces, aquí sí ya es. Volvemos a ver otro caudal, por ejemplo, este de 131, que es el BX. Entonces, en la quinta vuelta nos da 130.89. O sea, aquí es aceptable. Estamos perdiendo una diferencia de casi medio litro, ¿verdad? Por ahí. Entonces, como un litro estamos variando, así que no hay ningún problema. Recordemos que todos estos análisis de Hazen-Williams son aproximados, ¿verdad? Entonces no había problema con eso, ¿verdad? Y ahí terminaría la primera parte de nuestro análisis, que es encontrar los caudales supuestos en toda nuestra red. Es la pregunta A que nos hacían. Pero viene entonces la pregunta B, que es lo que nos están preguntando. La altura de presión en I. Entonces, nosotros tenemos, nos decía el ejercicio, que la elevación es de 60 metros y la altura de presión es de 45 metros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Verdad? Que esta altura, dependiendo de donde esté tomado, un punto de referencia puede ser de la iglesia, del pueblo, de donde sea, es, la elevación es 60. Entonces, yo diría que aquí toda la elevación, desde donde venga, es 60 metros. ¿Sí? Ahora, la altura de presión me están diciendo que es 45. Entonces significa que aquí hay, bueno, que pongo un poco desproporcionado, hay 45 metros. ¿Sí? Entonces, la altura total que nosotros tendríamos, ¿verdad? Sería esta altura total, la piezométrica, sería la altura de presión más la altura de elevación, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Sería 60 más 45, 105. Luego nos dicen que en el punto I la elevación es 30. Pero yo no sé cuánto es su altura de presión, ¿verdad? ¿De qué va a depender la altura de presión? Bueno, va a depender de los puntos que pase, de las tuberías que pase para llegar. Entonces, ¿qué tuberías van a ser? Bueno, aquí esto es pues, la belleza del diseño, ¿verdad? Del análisis de la hidráulica, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, empieza por acá y por dónde va a recorrer. Bueno, se puede ir para el nodo B, el agua puede venirse para el nodo E si quiere, va a venirse para el nodo H y después va a llegar ahí. Pasó 1, 2, 3, 4. Viene 1, 2, 3, 4. Ah, o puede venirse por acá también. 1, 2, 3, 4. Se puede venir por acá. 1, 2, 3, 4. Se puede venir por acá. 1, 2, 3, 4. O por acá. 1, 2, 3, 4. O sea, todo esto, cualquiera de esos tramos, con sus diferentes caudales, con sus diferentes diámetros, y resulta que como este sistema nosotros lo hemos analizado para que esté un sistema en equilibrio, por eso que nos da ese equilibrio, que nos cierre en ese cero, no importa la ruta que nosotros consideremos para el agua, para el recorrido del fluido, la pérdida de carga va a ser igual. Entre más cercanos a cero tengamos esos árbitros, más igual va a ser. Entonces, aquí tenemos las rutas que podrían ser A, B, C, D, I. Por ejemplo, A, B, C, D, I y todas las demás que yo les mencionaba, ¿verdad? Entonces, puede ser que alguna variación pequeña tengamos entre uno y el otro, pero van a ser por los redondeos. Bien. ¿Cómo encuentro esas pérdidas? Bueno, ¿qué es HL? HL es la pérdida. ¿Cómo la encuentro? S por la longitud. ¿Quién es S? S es la pendiente. ¿Y cómo encuentro S? Ah, bueno, hago un Hazen-Williams porque tengo diámetro y caudal, ya encuentro S. Entonces ya, perfectamente, puedo encontrar todo. Entonces tengo y hago mi siguiente análisis, el análisis final, y digo yo, ok, vamos a ver.
voy a nombrar a todos los lazos, ¿verdad? Este esquema lo puede hacer cada quien como quiera. Por ejemplo, usted podría hacer el A, B, C, D, I. O sea, agarrar el tramo AB, el tramo BC, el tramo CD y el tramo DI. Solamente eso. Yo, para ejemplificar, agarré todos los tramos, ¿verdad? Entonces, el AB, el BC, todos los tramos. Y a cada uno de los tramos, según su diámetro, según su longitud, según el caudal que nos dio al final, a mí el caudal que me dio en la 15ª vuelta, con su velocidad, con su radio hidráulico, con su pendiente, en base a Hansen-Williams, aquí ya no me preocupo si son negativos o positivos, porque ya no estoy haciendo ningún análisis de Hardy-Craft, sino que lo que estoy haciendo ya es encontrando las pérdidas reales en cada uno de ellos. Lo multiplico por la longitud y me dan las pérdidas de carga en cada uno. En el tramo AB perdí 2.41 metros de carga, etc. Entonces, la primera ruta que habíamos supuesto era la ruta AB, C, B, C, D, D, I. Entonces, esa ruta AB, ¿cuánto pierde AB? 2.41. ¿Cuánto pierde BC? 1.30. ¿Cuánto pierde CD? 2.63. ¿Cuánto pierde DI? 2.95. ¿Cuánto suma? 9.29 metros. Entonces yo sé que de A a I perdió 9.29 según esa ruta, ¿verdad? ¿Qué otra ruta podría tener? A, B, E, H, I. Entonces sería A, B, E, H, I. Esta ruta aquí, una Z. ¿Sí? Entonces, en esa ruta, yo digo, AB, ¿cuánto perdió en AB? 2.41. ¿Cuánto perdió en BE? Vengo aquí, BE perdió 0.92. Pongo 0.92. ¿Cuánto perdió en EH? En EH perdió 4.66. ¿Cuánto perdió en HI? 1.29. Lo sumo y me da 9.30. Y así sucesivamente los hago todos. Y al final ustedes se fijan que todos me dan 9.29, 9.30, ¿verdad? ¿Por qué? Por los decimales, ¿verdad? Por asignar por decimales. Entonces, no sería ajeno que, por ejemplo, aquí tengo una precisión bastante exacta porque estoy trabajando con, que estoy haciendo yo a través de Excel, que tiene todos los datos, ¿no? Pero usted le podría dar un 9.27, en otro 9.25, en otro 9.30, 9.31, pues sabe que es el mismo dato. ¿Cuál toma? El más crítico, el que tenga más pérdida de carga de suma, o sea, el más grande, el 9.30. El 9.29 y 9.30, 9.30. ¿Okay? Entonces sería la pérdida de A a I. Ojo, eso es la pérdida. A mí me está diciendo que en el tramo, en el trayecto, a ver si puse los puntitos, no me los puse. En el trayecto de todos estos puntos viene perdiendo ¿cuánto? 9.30. O sea, si estaba en 105, el gradiente estático, el gradiente hidráulico, perdió 9.30. Entonces, esta sería mi nueva altura. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos, mi altura piezométrica. Entonces, mi altura piezométrica, ya no columna. Ay, no. Quiere aparecer este tema. Entonces, a ver, pluma. Acá está. Entonces, mi altura piezométrica, ¿cuál sería? Esta es mi altura piezométrica. Mi altura piezométrica aquí es esta. ¿Por qué? Es la altura de elevación más la altura de presión, que eran 45, o sea, 4. Entonces, aquí tengo la altura de elevación, ¿cuánto es? 30. La altura de presión será esta que no sé. Pero yo puedo saber cuál es mi altura piezométrica aquí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Va a ser 105 menos lo que perdió, ¿no? Entonces 105 menos 9.3, aquí lo pongo, no lo tengo que sacarlo ahorita. 105 menos 9.3 me da 95.7. Yo sé que mi altura piezométrica aquí es de 95.7. La piezométrica, que es la suma de la de presión con la de elevación. Pero entonces, ¿cuánto es la altura de presión o la altura de carga en ese punto?
¿verdad? La altura de presión en ese punto, ¿cuánto va a ser? Entonces, ya sería 105 menos 9.3 menos 30. O la altura piezométrica menos 30, ¿verdad? Que sería 67, 65.7, ¿verdad? Y esa era la pregunta que nos estaban haciendo. Primero, ¿cuáles eran los caudales? Ya haciendo un análisis cross, ya los obtuvimos. La segunda pregunta es, ¿cuánto es la altura de presión en el punto de salida del agua? Entonces, la presión en el agua en ese punto, para esa casa, para ese tramo, para lo que tengamos, es de 65.7 metros, ¿verdad? Que tendríamos en el sistema. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Chao.